e iniciamos un proceso para hacer realidad ese sueño, el ferrocarril Iquitos-Yurimaguas o Yurimaguas-Iquitos. Los estudios realizados están demostrando que sí se puede construir un ferrocarril en la selva. Desde los primeros días de la humanidad, el hombre ha desafiado la geografía buscando acortar distancia, facilitando la integración, el intercambio y abrir caminos perdurables hacia el futuro. Ferrocarril interoceánico Yurimaguas-Iquitos. Este gran proyecto consiste en comunicar las ciudades de Iquitos y Yurimaguas con una línea férrea, con objeto de permitir transportar por ella tanto mercancías como viajeros, y de esta forma sacar a Iquitos y a la región de Loreto en general del aislamiento al que está sometido. El gobierno regional de Loreto ha impulsado desde hace tiempo este gran reto de ingeniería, hasta hacerlo realidad. Para ello, ha contratado tras un concurso público abierto a través del Organismo Público de Infraestructuras para la Productividad, al Consorcio Ferroviario de la Selva, el cual está conformado por una empresa peruana, OICSA, que ha aportado la propuesta de los especialistas de Perú más adecuados en las diferentes especialidades, así como el conocimiento del país, y Getinsa, empresa de ingeniería de ámbito internacional, experta en grandes proyectos de infraestructuras y con experiencia reputada en más de 40 países de todo el mundo. Así pues, Getinsa aporta la ingeniería ferroviaria y la imprescindible experiencia en dirigir megaproyectos, que unida a la participación de especialistas locales con conocimiento de la región, asegura el éxito en este importante y complicado proyecto. Con objeto de elegir el trazo más adecuado, y teniendo en cuenta la importancia que esto adquiere en proyectos en selva, debido a la enorme dificultad de obtener datos físicos de ella, se ha realizado, en primer lugar, un completo estudio de selección de ruta, para lo cual se ha empleado los procedimientos de selección más rigurosos y las técnicas de ingeniería más avanzadas. Así, se han realizado la caracterización de toda la zona, desde los distintos aspectos que pueden influir de una manera u otra en la elección de la alternativa a elegir, entre otros, hidrología e hidráulica, medio ambiente, aspectos sociales y los riesgos geológicos y geotécnicos. Para obtener una base cartográfica, se ha utilizado el sistema LIDAR, consistente en aunar los últimos avances de la tecnología georreferencial con la moderna tecnología láser. Además, se realizaron varios recorridos aéreos sobre toda la zona por parte de los distintos especialistas, los cuales se han documentado mediante videos de alta definición y fotografías GPS. Una vez realizadas estas actividades, se está en condiciones de seleccionar las posibles alternativas que podrían cumplir los objetivos propuestos, sometiéndola a todas a un análisis multicriterio, obteniendo así la alternativa más favorable. Con objeto de asegurar que realmente es la que se deberá desarrollar, se la somete a un estudio de sensibilidad y robustez,
habiendo resultado absolutamente favorable, por lo que se concluye que la alternativa seleccionada es definitivamente la que se debe desarrollar. Una vez terminados los estudios de selección de la ruta y ya con la alternativa propuesta, se ha procedido a emprender los trabajos en selva. Para ello, y previo a realizar cualquier tipo de incursión en la selva, se llevaron a cabo 25 talleres de evaluación participativa, en los cuales se informó a la población afectada de las comunidades sobre el proyecto y se recogieron sus inquietudes y opiniones. El proceso de realización de estos talleres participativos, planteado por el Consorcio Ferroviario de la Selva, ha tenido dos fases. En la primera, tuvo lugar una toma de contacto inicial con las comunidades incluidas dentro del área de influencia. Este primer acercamiento fue realizado a través de la visita de los permiseros, los cuales facilitaron información sobre el proyecto e invitaron a las autoridades y moradores a la participación de los talleres. Este trabajo se realizó durante los 3 meses previos a la entrada en la selva. La segunda fase tuvo lugar una vez que se hubieron confirmado tanto el lugar como la fecha y la hora del taller participativo, y fue ejecutada por parte del equipo social que se compuso por 14 especialistas en relacionamiento comunitario y 4 facilitadores sociales. De esta manera, se han contactado con un total de 148 comunidades sobre el proyecto y se recogieron las inquietudes y opiniones de 1.296 personas que asistieron a dichos talleres, mostrando su aceptación a la realización del estudio. Se aprovechó también este primer contacto con las comunidades para realizar una campaña de asistencia médica entre la población. Una vez conseguida la aprobación de las comunidades, se ha procedido a organizar los trabajos de campo. En primer lugar, se ha implantado una red de bases primarias, con objeto de que todos los trabajos que se han realizado posteriormente se pudiesen referenciar con precisión. Este fundamental trabajo, garantía de calidad de los trabajos sucesivos, se ha realizado contando con la colaboración del Instituto Geográfico Nacional, IGN. Posteriormente, se empezaron a capacitar y a armar las distintas brigadas que conforman los equipos de selva, pertenecientes a las distintas disciplinas o trabajos a realizar: topografía, geotecnia y medio ambiente. Todos los trabajos han sido apoyados por los pobladores de las distintas comunidades situadas a su paso, de tal manera que todas las comunidades del área de influencia del ferrocarril han participado y ayudado a la consecución de este estudio. Una vez implantada la poligonal principal y previo al comienzo del resto de actividades, se comenzaron los trabajos de medio ambiente, con objeto de garantizar que los resultados de los monitoreos no se viesen alterados por el paso de brigadas posteriores. Se ha trabajado en selva con los siguientes grupos de especialistas: brigadas biológicas ambientales, conformadas en 2 grupos, con inicio final, en Yurimaguas y en Iquitos respectivamente. Apoyan su trabajo en una serie de puntos de monitoreo para la línea base biológica, y en concreto, registrando y monitoreando parámetros asociados a aguas, aire,
ruidos, hidrobiología, mastozoología, ictiología, entomología, herpetología, ornitología, flora y recurso forestal. Además, otros especialistas en medio ambiente han recorrido la totalidad del trazo, organizándose en varias brigadas para la evaluación de la trocha en distintos puntos de la misma, recogiendo información sobre áreas biológicas sensibles, aspectos, impactos y pasivos ambientales. Brigadas de arqueólogos han examinado la franja a ocupar por el ferrocarril con objeto de determinar la existencia o inexistencia de sitios arqueológicos e históricos, el impacto del proyecto sobre los sitios identificados y la evaluación de los pasivos culturales. Estas brigadas han estado compuestas por un total de 14 profesionales de las distintas especialidades mencionadas. Las muestras recogidas del componente físico, aire, agua y suelo han sido trasladadas a Lima a fin de ser analizadas en un laboratorio certificado en Indecopi. Las muestras de flora, componente biológico, han sido identificadas en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. La siguiente actividad de selva que se puso en marcha es la correspondiente a los trabajos de topografía. Estos son necesarios para poder conocer las características morfológicas del terreno, es decir, la forma que el terreno tiene en la franja a ocupar por el ferrocarril. Para ello, en primer lugar, se ha abierto una trocha con la anchura mínima necesaria para permitir el trasiego de las brigadas y el trasteo de sus aparatos. Posteriormente, se han tomado los datos del terreno mediante estaciones robotizadas de primera generación, estaciones totales y niveles. Para realizar esta labor, se han introducido en campo hasta 19 brigadas con un mes de trabajo cada una de ellas y su posterior periodo de descanso. Cada una de ellas ha estado compuesta por un total de unas 50 personas entre especialistas y apoyos. Posteriormente a los trabajos de topografía, se han comenzado los trabajos de geotecnia, consistente en la obtención de las características del terreno en el cual se va a sustentar el ferrocarril. Para ello, a lo largo del trazo, se han realizado sondeos cada kilómetro, con una profundidad mínima de 15 metros.
De estos sondeos se extrajeron muestras del terreno que se transportaron fuera de la selva para analizarla en los laboratorios de las universidades de Tarapoto e Iquitos, así como en laboratorios de ensayos de materiales homologados con la certificación ISO 9001, en los cuales se han realizado los distintos ensayos que permiten saber el comportamiento del material, tanto en relación a la capacidad resistente y deformabilidad, como también en cuanto a su posible grado de aprovechamiento para ser utilizado en la propia obra. Además, como complemento a estos trabajos de sondeos, se han realizado calicatas de 3 metros de profundidad mínima, de las que también se han extraído pesadas muestras que se transportan a los correspondientes laboratorios para su ensayo y análisis. Estas calicatas se han efectuado cada 4 kilómetros. En total, se han transportado más de 15 toneladas de muestras de material, todas ellas clasificadas y etiquetadas debidamente para su posterior identificación. Para realizar esta labor, se han introducido cerca de 25 brigadas de unos 55 miembros cada una, contando también en esta actividad con la ayuda del apoyo local, perteneciente en cada tramo recorrido a los pobladores de las comunidades próximas. En el cruce de los ríos, de los cuales van a disponerse los puentes, se ha realizado una completa campaña de sondeos diamantinos y de SPT, con objeto de conocer las características del material existente y así poder proyectar las cimentaciones de los mismos. Estos trabajos se realizaron desde pontonas habilitadas para ello. Para poder cumplir con los plazos establecidos, se ha trabajado con 4 pontonas simultáneamente, dotadas cada una con equipos de 12 profesionales especializados. El conjunto de los trabajos de selva realizados en este estudio ha supuesto movilizar a más de 2.200 personas, la inmensa mayoría ciudadanos de Loreto, que con su apoyo han participado en esta impresionante obra de ingeniería, haciendo de esta manera que este ferrocarril sea una realidad de todos y para todos los loretanos. Los trabajos de campo han sido controlados por personal del consorcio y supervisados por ingenieros de OPIP. Durante el desarrollo de todos los trabajos, la labor que se viene realizando por parte de los equipos de relacionamiento comunitario resulta crucial para el buen desarrollo del proyecto. El objetivo ha sido mantener la licencia social, lo que lleva a estar siempre alerta sobre los posibles conflictos y a mantener asambleas y reuniones con las comunidades afectadas por el paso de los trabajos de ingeniería y con las federaciones de comunidades indígenas que brindan su apoyo a un diálogo fluido. El Plan de Participación Ciudadana del Consorcio Ferroviario de la Selva ha continuado ejecutándose durante todo el proceso del estudio de impacto ambiental, culminando con los talleres de validación técnica, realizado con los especialistas de la sociedad civil, para validar la información socioambiental recopilada,
y enriquecer el plan de manejo ambiental con sus propuestas, así como también se han realizado las consultas públicas con la población en general y los grupos de interés. Una vez realizados los trabajos de campo, se ejecutaron los trabajos de ingeniería especializada, utilizando las técnicas más avanzadas en los distintos campos: geotecnia, hidráulica, medio ambiente, instalaciones ferroviarias, etc. La línea ferroviaria proyectada consiste en un trazo de 555 kilómetros de longitud, el cual permitirá comunicar las ciudades de Yurimaguas e Iquitos en un tiempo aproximado de unas 6 horas. Comienza en Yurimaguas, donde se ubicará una estación mixta de viajeros y mercancías, a situar tras el nuevo puerto internacional, con objeto de convertirla en un centro de intercambio intermodal. Esta estación se dimensionará adecuadamente para poder realizar las labores de carga, descarga y almacenaje previstas. Seguidamente, el trazo se dirige hacia el norte, situándose próximo a la población de Jeveros, donde se dispone un apeadero, el paradero de Jeveros, para dar servicio a dicha población. Continúa la línea ferroviaria con la misma orientación, cruzando el principal río de los que intersecta el ferrocarril, el río Marañón. Sobre dicho río se proyecta un puente de más de 9 kilómetros de longitud. A continuación, se dispone el paradero del río Marañón, para su utilización por parte de las comunidades ubicadas en sus márgenes. Mantiene la dirección norte hasta cruzar el río Pabayacu, punto a partir del cual cambia a orientación noreste. Una vez pasado este punto, el ferrocarril cruza el río Nucuray, mediante un puente de 303 metros de longitud, tras el cual se ubica el paradero Río Nucuray. Cruza posteriormente el río Urituyacu, donde se sitúa el paradero Río Urituyacu, y más adelante cruza sobre el río Chambira, proyectándose en este lugar el paradero Río Chambira. Ambos paraderos servirán para comunicar a los pobladores de ambas cuencas con el ferrocarril. Se dirige el trazo a la población de Trompeteros, donde se dispone el paradero Trompeteros, al cual permitirá a los pobladores de dicha población utilizar el ferrocarril. A partir de este punto, se orienta al este, avanzando en dirección a Iquitos y cruzando otro de los grandes ríos, el río Tigre, cuyo paso se salva mediante un puente de 4,3 kilómetros de longitud y en cuya margen este se sitúa el paradero Río Tigre.
que será utilizado por los pobladores de las comunidades asentadas en las márgenes de dicho río. Avanza el trazo hasta cruzar el río Nanay, mediante un puente de 1,2 kilómetros, tras el cual se dispone el paradero Río Nanay. A continuación, se cruza el río Pintoyacu, mediante un viaducto de 1,8 kilómetros de longitud. Y posteriormente, el río Momón. En este punto, se dispone la estación de Padre Cocha. Que permitirá la comunicación terrestre con Iquitos a través de la construcción de la obra definida en el proyecto Bellavista Mazán, prevista por el gobierno central. Finaliza el trazo en la población de Sinchicuy, en el punto en el que está previsto ubicar el nuevo puerto de Iquitos. La estación terminal se sitúa, por tanto, junto al lugar reservado para la construcción de dicho puerto en el río Amazonas, con objeto de crear en este punto un centro de intercambio intermodal de mercancías y viajeros. Todo el trazo se ha ajustado tanto en planta como en alzado para minimizar el movimiento de tierras y por tanto el impacto ambiental, así como para salvar los condicionantes hidráulicos, geotécnicos y socioambientales existentes. La línea es de vía única, con una anchura de plataforma de 6,70 metros, habiéndose proyectado las medidas geotécnicas necesarias para poder garantizar la estabilidad y durabilidad de los rellenos a lo largo de todo el tramo, incluidas las zonas de aguajales, definiendo al detalle su proceso constructivo. Los puentes sobre los ríos se han proyectado metálicos, habiéndose dispuesto de longitud suficiente como para desaguar las máximas avenidas y su altura. En el caso de los ríos navegables, ha sido calculada para permitir el paso bajo ellos de las embarcaciones más grandes que puedan navegar por dichos cauces. Para dimensionarlos, se ha realizado un exhaustivo estudio hidrológico, en el que no solo se han obtenido las alturas de las aguas correspondientes a las máximas avenidas, sino también las velocidades del agua, las zonas de inundación, así como las zonas de actividad fluvial de arrastres de sólidos, como objeto de prever la futura modificación morfológica de los cauces activos. Las 12 estaciones y paraderos previstas se han proyectado para que presten un servicio cómodo y seguro al viajero, de tal manera que estarán dotadas de telefonía, internet, conexiones eléctricas y helipuerto, servicios que, en la actualidad, son inexistentes en el interior de la selva amazónica. Estas estaciones permitirán además el cruce entre trenes. Para garantizar que, tanto durante la construcción como durante el funcionamiento del ferrocarril, se consiga no solo minimizar los impactos socioambientales, sino la mejor integración del mismo en el entorno, se ha realizado un exhaustivo estudio de impacto ambiental detallado, con la participación de un amplio equipo de profesionales especialistas en las distintas materias y basado en trabajo de gabinete, en el amplio trabajo de monitoreo en selva y en la coordinación de los organismos implicados. La caracterización de la línea de base ambiental en el área de influencia directa e indirecta y la consecuente evaluación y valoración de impactos ha concluido
no solo con la viabilidad del proyecto, sino con la previsión de destacables beneficios para la población, y ha permitido concretar las medidas de diseño asumidas en la definición del proyecto y obra, y las medidas preventivas y correctoras necesarias. Así se definen en el Plan de Manejo Ambiental las medidas de proyección del entorno físico, biótico, social y arqueológico, las de cierre de obra o restauración ambiental, las medidas de seguridad para los trabajadores y las comunidades, el plan de asuntos sociales y el plan de compensación de afectaciones prediales. Tales medidas son asumidas en toda la documentación contractual para el constructor. Es respeto a la Amazonía, unido a la seriedad, rigurosidad y experiencia técnica del equipo de ingeniería del Consorcio Ferroviario de la Selva, el que ha hecho posible que esta obra sea una realidad que permitirá contribuir a reducir las grandes desigualdades sociales existentes en la región, al poder rebajar los costes del transporte de los productos importados, contribuyendo así al desarrollo sostenible de Loreto. Ferrocarril Interoceánico Yurimaguas-Iquitos. Gobierno Regional de Loreto.